esforzado para estar aquí en este servicio, en este culto. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Ya que nuestro deseo y el anhelo de Dios es que ninguno se pierda, ¿verdad? El deseo de Dios es que todos los que están aquí, hermanos, si tocaran la trompeta hoy, el deseo de Dios es que todos se vayan. El problema que no todos, ¿verdad? Se van, como dice la palabra del Señor. Amén, gloria sea al Señor, pero hay que esforzarnos. Amén. Vamos a dar un lugar también a los niños, ¿verdad? Que creo tienen su pequeña escuelita ellos, gloria sea al Señor. Y nosotros vamos a ir abriendo la Biblia y en Santiago, gloria sea al nombre de Cristo. Santiago, gloria sea al Señor. Ahí está adelante de Hebreos. Es Hebreos, hermano, amén. No Hebreos, amén. Gloria sea al Señor. Capítulo 1. Bendiga, gloria sea al Señor a nuestros hermanos que están aquí presentes en el Señor. Gloria sea al Señor. Estamos orando, hermano, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque todos necesitamos la ayuda de Dios. Santiago 1 del 13 al 15 nos dice la palabra, aleluya, cuando alguno es tentado, que dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te damos en esta hora, Señor, por este privilegio, esta oportunidad que nos permite, Dios mío, de estar aquí en este lugar, en tu casa, Dios, donde alabamos, donde adoramos, donde exaltamos tu precioso nombre, Señor. Gracias te damos en esta hora, Padre Santo. Te suplicamos, Dios mío, que nos bendigas, Padre Santo, con tu palabra, Señor. Tu palabra hermosa, Padre. Tu palabra que quebranta, Señor. Aleluya, Padre. Dice la palabra que quebranta, Señor, como martillo, Señor. Que tu palabra es verdad, que tu palabra es verdadera, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. En esta hora te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos dirijas, Padre, con esta palabra, oh Santo Espíritu de Dios. Tú eres el dueño de esta iglesia, de esta congregación. Pon gracia en mis labios, Señor. Pon gracia en mis labios, oh Espíritu Santo, para hablar, Espíritu de Dios, lo que usted haya puesto en mi corazón, Señor. Que esta palabra, Padre, vaya directo, Señor, aleluya, al corazón, Señor, no a los sentimientos, sino al corazón, Señor, que cambie y que transforme nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, hermano, alabando al Señor, ¿verdad? No se olvide. Quiero hablar acerca de este tema. Vamos a luchar y tratar, hermanos, aleluya, de compartir acerca de qué es la concupiscencia. Amén. El texto bíblico nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Basémonos en el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando, ¿de qué dice? De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Si nota usted aquí, la Biblia dice, hermanos, que cada uno es tentado cuando de su propia, es propiedad de alguien, amén, de su propia.
Eso quiere decir, gloria sea al Señor, dice la palabra que es algo, hermanos, aleluya, que es, hermanos, aleluya, que es algo que induce a la persona, al pecador, y lo lleva, lo cautiva, lo atrapa, y lo lleva, hermano, hacia cometer quizás algún pecado. Y yo le quiero definir aquí en alguna parte el término de concupiscencia. Escuche, se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Escuche, la concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. En la mayoría de los versículos bíblicos donde encontramos esa palabra, su uso está relacionado con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa en alguna área de nuestra vida. Escuche, si usted quiere, hermanos, anotar quizás, la concupiscencia se refiere a un deseo intenso, o sea, un deseo ¿qué? Intenso. ¿Qué quiere decir intenso? Grande. Un deseo grande de obtener placer, de sentirse placentero, de sentirse realizado, de sentirse a gusto. Cristo vive para siempre. ¿Verdad? Gloria sea al Señor. Y vamos más adelante, vamos a ir a algunos términos, hermanos, aleluya, comunes, quizás para que sea más entendible a lo que nos referimos. El término concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer, de sentirse, hermano, satisfecho, de sentirse tranquilo, de sentirse realizado, de sentirse contento con uno mismo. La palabra concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Aleluya. En la mayoría de los versículos bíblicos, escuche, donde encontramos esa palabra, su uso está relacionado con dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa. Bendito sea el nombre del Señor. Dejarse llevar por la naturaleza pecaminosa, porque nuestra naturaleza, ¿cómo es nuestra naturaleza, hermanos? ¿Sí me entiende? La naturaleza nuestra es pecaminosa. El apóstol Pablo, refiriéndose a esto, él nos escribe, hermanos, aleluya, en Romanos, capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo considera el apóstol Pablo esta parte, hermanos? ¿Cómo lo considera? Mire, léalo por favor usted hoy mismo ahí. Aleluya. 7:24. Amén. Gloria sea al Señor. 7:24 Romanos. ¿Cómo dice? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. ¿Cómo es este cuerpo? Dice, de muerte. Gloria sea al Señor. Dice, miserable de mí. El apóstol Pablo dice, miserable de mí. Aleluya. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, como diciendo el apóstol Pablo, estoy encerrado en este cuerpo, ¿de qué, hermanos? De muerte, o sea, de pecado. Cada uno de nosotros está encerrado, es un prisionero de este cuerpo de pecado, hermanos. Cada uno. Por eso el apóstol Santiago dice, cada uno de su propia. ¿Qué quiere decir propia, hermano? Propia, es que es mío, amén. Algo propio es que es suyo. Y algo propio es suyo, amén. Y algo propio suyo es propio, hermano. Dice, de su propia. O sea, en lo personal, él dice, cada uno es tentado de su propia, de la propiedad que tiene. Y el apóstol Pablo escribe, él dice, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, donde estoy aquí en este cuerpo, es un cuerpo de pecado, hermanos. Tenemos que entender eso. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y la concupiscencia se refiere al deseo intenso de obtener placer. O sea, el cuerpo, gloria sea al Señor, o la carne fuera de Dios, quiere tener satisfacción, quiere tener placer, hermanos.
Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuántos no lucharon hoy por venir a la iglesia quizás? Su placer era quedarse en casa. ¿Sí o no? ¿Y cómo se iba a sentir en casa? Aparentemente en el momento se iba a sentir bien, a gusto. Aunque después le reargulle la conciencia y hay un espíritu que le está diciendo, hiciste mal al no ir. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? ¿Verdad que sí? Cada uno de su propia concupiscencia, eso está diciendo, de su propia naturaleza pecadora, hermanos. Y el apóstol Pedro lo señala un poco más clarito, hermanos. ¿Lo quieren ver? ¿De verdad lo quieren ver, hermano? Pero lo señala un poquito más clarito, según de Pedro. Capítulo 2. Aleluya. Dice la palabra del verso 20. Mire, hermanos, dice la palabra, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación de qué, hermanos. Yo le quiero preguntar, ¿cómo está este mundo? De verdad, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está usted? No lo noto muy seguro. ¿Cómo estaba usted, hermanos? ¿Verdad que estaba contaminado? Dice la palabra, ciertamente si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, o sea, si está en el mundo, el que está en el mundo, está como, hermanos, contaminado, está sucio, está muerto. Cristo vive para siempre. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, dice que estábamos nosotros, ¿cómo estábamos nosotros? Muertos, ¿en qué, hermanos? En delitos y en pecados, aleluya. Y un muerto, ¿cómo huele, hermanos? ¿Cuántos les gustaría estar cerca de un muerto? ¿Cómo será un muerto, hermanos? ¿De 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días? Algunos le tapan la nariz y todavía no están ahí, ¿verdad? Solo se lo imaginan, amén. Gloria sea al Señor. Dice que un rey, hermanos, en los tiempos antiguos, dice que cuando alguien, hermanos, aleluya, cometía un pecado, o sea, una maldad o contra de la ley y mataba a alguien, dice que esa persona, al que iba a ser ajusticiado, al que era juzgado, que había matado al otro, dice que lo mataban, hermano, no lo mataban ciertamente, sino que lo amarraban juntamente con el muerto, hermanos. Gloria sea al Señor. Y dice que lo amarraban de tal manera que lo amarraban nariz con nariz, boca con boca, ojos con ojos. Gloria sea el nombre del Señor. Manos con manos, pies con pies, de modo que aquel muerto se estaba descomponiendo y aquel estaba oliendo la pudrición del muerto. Dice que los gusanos que le salían al muerto se le metían al vivo. De tal manera que llegaba, hermanos, aleluya, que el mismo muerto mataba al vivo. ¿Sí me entiende? O sea, porque no soportaba, gloria sea al Señor. De tal manera que llegaba hasta que, hermanos, aleluya, el muerto mataba al vivo. Y dice la palabra de Dios que nosotros antes de venir a Cristo estábamos muertos. Usted no se daba cuenta que estaba muerto, pero estaba muerto, hermanos. No se daba cuenta. Usted decía, yo estoy vivo porque me he hecho desodorante, no huelo mal. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, aleluya, que desde la planta de la cabeza a las plantas del pie no había en nosotros cosas sanas. Cristo vive para siempre. Isaías capítulo 1, verso 6. Eso nos dice la palabra del Señor, hermanos. Amén. Que no había en nosotros. Cristo vive. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Pero leamos aquí en Pedro. Amén. Ciertamente. Verso 20. Si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor. ¿Por medio de qué nos escapamos? Por medio del conocimiento del Señor. Y Salvador Jesucristo, dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser como
peor que en el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido, ¿qué dice? Lo del verdadero proverbio. ¿Qué dice el verdadero proverbio? El que vuelve al mundo como es. Mire, yo no lo digo, hermano. Lo dice la Biblia. Lo dice la palabra del Señor. ¿Cómo dice? El perro vuelve ¿a dónde? A su vómito. Y la puerca lavada a revolcarse ¿en dónde? En el cieno, en el lodo, hermanos. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice la palabra, que el perro vuelve ¿a dónde? A su vómito. Usted los ha visto, ¿verdad? Que el perro vomita y se lo vuelve a comer, hermano. Cristo vive para siempre, hermano. Dios nos libre, ¿verdad? De volver atrás. Cristo vive para siempre. Pero la naturaleza, mire, hermano, si usted va a las palabras antes dichas por nuestro Señor Jesucristo, ¿se acuerda cuando Él compara a aquella mujer, hermanos, aleluya, que iba diciéndole, Señor, por favor, ayúdame, salva a mi hija? El Señor dijo, ¿no es bueno darle la comida de los hijos? ¿Dáselo a quién, hermanos? ¿Comparado a quién? Disculpe, pero es la palabra. El Señor comparó al hombre o a la mujer en aquella ocasión. ¿A qué la comparó, hermanos? Mire, hermano, aunque le cueste a usted decirlo, pero la comparó a aquella pobre mujer a un perrito. Quizás alguno de nosotros no vuelve, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Alguno de nosotros se hubiera molestado y no vuelve más al Señor. Amén. Pero esa mujer dijo, aún, Señor, déjanos, porque los perrillos comen de las migajas de sus amos. No importa cómo me haya llamado, pero yo quiero, gloria sea al Señor, tu bendición. ¿Cuánto pueden alabar al Señor, hermano? Entonces, aquí Pedro nos compara y dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito. O sea, la naturaleza del hombre o la naturaleza, si vemos los animalitos, la naturaleza del animal aquel es que se come su propio vómito de nuevo, hermanos. O sea, lo asqueroso. Y es capaz de que no se lo coma ni él mismo, sino se lo puede comer hasta el compañero de ese. ¿Verdad que gloria sea? Lo que aquel ya echó para afuera, se lo vuelve a comer el otro. Y eso está hablando, hermanos, aleluya, no se refiere, aleluya, a los animales simplemente, sino nos está dando una ilustración que el hombre es como eso, hermanos. Cristo vive para siempre. No son muy alegres estos mensajes, hermano, amén. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Pero es cierto, gloria sea, dice que el perro vuelve a su vómito. O sea, la naturaleza de ese animal no es la naturaleza de la vaca, amén. ¿Verdad que no? No es la naturaleza ni siquiera del caballo, gloria sea al Señor. Es la naturaleza de ese animalito, que ese animalito vuelve otra vez. O sea, lo que está comparando Pedro aquí, la naturaleza del hombre que vuelve atrás. Cristo vive para siempre. Y la puerca lavada revolcarse al cielo. O sea, lo que está diciendo, hermanos, que la naturaleza de aquel animalito, hermanos, gloria sea al Señor, usted la puede bañar bien, la puerquita. La puede lavar, le puede echar champú, le cepilla los dientes, hermano, le echa olores, le echa perfume, le echa de los mejores perfumes que tenga, aleluya, y usted la va a tener amarradita ahí. Mientras usted la tenga amarrada ahí, hermanos, aleluya, va a estar limpia. Pero en cuanto usted la suelte, esa animalita, su naturaleza, ¿cuál va a ser? Irse a meter, ¿de dónde, hermanos? Otra vez en el lodo. Y todo saca la pura nariz y dice, como diciendo, aquí estoy feliz, porque es su naturaleza. Cristo vive para siempre. Es su naturaleza volver al lodo, volver, hermanos, aleluya, gloria sea al Señor. Y yo le quiero decir a usted, hermanos, que Cristo a nosotros nos sacó del lodo, amén. ¿Verdad que sí, amén? ¿Y usted quiere volver al lodo? ¿Verdad que no? Amén.
Pero, hermanos, la Biblia dice, hermanos, aleluya, que la naturaleza, y como estábamos hablando, ¿qué es la concupiscencia? La concupiscencia es ese deseo que te quiere hacer volver a regresar a hacer lo que antes hacías sin darte cuenta. Cristo vive para siempre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Por eso la palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 11, hablando de esto, Romanos 6, 11, Cristo vive para siempre. Seis, 11, si lo tienen, dicen amén. ¿Cómo dice? Así también vosotros, como dijo Pablo, consideraos muertos al pecado. Mire, ¿qué dijo Pablo? Considérense muertos, pero no dijo que están muertos. Considérense como muertos. Pero, ¿qué es lo que está diciendo la siguiente parte? Pero lo que está diciendo Pablo, considérense como muertos, pero nos dice, pero recuérdense que no están muertos, que tienen ese instinto adentro, que lo va a querer hacer volver atrás. Cristo vive para siempre. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Dice el 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, que dice, el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿De quién está hablando Pablo aquí? Está hablando del cuerpo. Cristo vive para siempre. ¿Está viendo usted, hermanos? No, dice el verso 12, no reine, o sea, no sea su rey el pecado. Gloria sea al Señor. Que el pecado no los gobierne, que el pecado no los dirija, hermanos, aleluya. Porque está esa concupiscencia en nosotros mismos, amén. Esa concupiscencia cuando quizás cuando usted, quizás mujeres, no hombres, usted ve el celular, aleluya, y ve las escenas, pero está delante de otros, dice, se tapa los ojos, amén. Pero está sola, lo está viendo, amén. ¿Le ha pasado, amén? Cristo vive para siempre. ¿Verdad que sí, amén? Esa se llama concupiscencia. Que cuando lo ven los demás, ay, no quiero ver eso, amén. Pero cuando está solo o sola, alabado sea Dios, hermanos. ¿Verdad? Cuando lo ve alguien, amén. Ahí sí dice, no quiero ver, no me gusta ver eso, no quiero ver eso, amén. Pero eso no es cierto, porque cuando está solo lo quiere ver. Cristo vive para siempre, hermanos. ¿Verdad? Eso se llama concupiscencia. Es ese deseo atractivo de quererlo volver a llevar al pecado, porque la naturaleza nuestra es pecadora, hermanos, y es pecado, y le encanta la naturaleza nuestra, le encanta el pecado, pero quiero decirle, pero cuando estamos en Cristo, no nos gobierna, hermanos, sino que quien nos gobierna es Cristo. No lo veo convencido, amén. Mira, cuando usted está en Cristo, lo que lo gobierna es Cristo, no la concupiscencia. Y por eso el apóstol Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, que no sea rey el pecado en nosotros, no sea dueño de nosotros. Porque Pablo escribe en el capítulo 6, allá adelantito, verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, si tú le obedeces al pecado, te sometes a la concupiscencia, hermanos. Cristo vive para siempre. ¿Sí me está entendiendo? La concupiscencia es ese. ¿Y sabe qué? Concupiscencia no es solamente ver a algo, ver a alguien o ver cualquier cosa del mundo. Concupiscencia también la concupiscencia incluso puede estar aún hasta en la alimentación, hermanos.
Usted está lleno y dice, pero quiero más, quiero más, quiero más. ¿Sabe? ¿Sí me entiende? ¿Ven? Estoy lleno, pero voy a cenar todavía. ¿Ven? Alabado sea Dios, amén. ¿Verdad que sí, amén? ¿Sí sucede o no sucede? Está lleno todavía, pero hay una concupiscencia. Eso lo habla el apóstol Pablo, creo, a los Colosenses, hermanos. Capítulo 3, si quieren. A Cristo sea la gloria. Perdón, Filipenses, capítulo 3. Mire esta concupiscencia de estos hombres. ¿Lo tienen? 19. 3:19. El fin de los cuales, ¿será qué? Cuyo Dios, ¿qué es, hermanos? El vientre. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en ¿qué? Eso también se llama concupiscencia, estar pensando, porque hay algo que lo mueve a usted, amén. Hasta para no ir al culto, amén. Dice, es que tengo mucho trabajo y no puedo ir al culto, amén. Cristo vive para siempre, ¿verdad? Aleluya. Tengo mucho trabajo, tengo mucho esto y hoy no puedo ir al culto. La concupiscencia se manifiesta de muchas maneras, hermanos. Aleluya. La concupiscencia se manifiesta hasta en el sentido de que usted no quiera venir al culto, amén. Ahí está la concupiscencia también. Mire, porque es algo, la concupiscencia, quiero decir, es algo de lo que ya estábamos acostumbrados antes y que la carne quiere volver a sentir lo que era antes. Antes usted nunca iba al culto, hermanos. ¿Verdad que sí? Nunca iba al culto. Y la carne que quiere es no ir al culto a veces. Y lo domina algunos. Amén. Hoy no voy al culto, voy el viernes, amén. Amén. Voy al culto, voy yo al último, al de la tarde, amén. Y le obedece a la concupiscencia. Cristo vive para eso. Y lo domina la concupiscencia, porque era algo de lo que estaba acostumbrado a hacer cuando no era cristiano, y la carne sigue viva. Porque dice aquí Romanos, vuelvo a Romanos, Pablo lo que está diciendo, tengan cuidado. Verso 11, así también vosotros, considerados muertos al pecado. Está diciendo, no está diciendo que estás muerto, él está diciendo, considérate como muerto al pecado. Pero quiere decir que estás vivo todavía, hermanos. Que tu carne está viva. Cristo vive para siempre. Que tu naturaleza pecaminosa no está muerta todavía. Que tu naturaleza, hermano, pecaminosa, hermano, cuando tú estás entregado a Cristo, es Cristo que la dirige. Cristo es el que te ayuda en tus debilidades para poder haber llegado hasta aquí, gloria a Dios. Pero sin esa naturaleza, ¿te gustaría hacer lo que antes hacías? Nunca íbamos al culto, ¿sí o no? Nunca. ¿Cuándo? ¿Qué hacía en las tardes usted? Algunos ver películas, otros en aquel tiempo eran las telenovelas, ¿verdad? También. ¿Verdad que se llaman? Telenovelas, las noveleras de aquel tiempo, ¿verdad? Que salían. Hoy ya es diferente, hoy estamos en los medios, hoy es el celular, hermanos. Cristo vive para siempre. Entonces, querido hermano, estamos acostumbrados a no hacer esas cosas, gloria sea al Señor, a no venir al culto. Y el apóstol Pablo dice, así también vosotros considérate como muerto al pecado. O sea, ya no le obedezcas al pecado, obedécele a Dios. Considérate como muerto, considérate que ya no vives para ti, hermanos, sino que tu vida está para Cristo ahora. Que ya no vives para ti mismo, porque la concupiscencia te quiere hacer estar en paz, pero con tu cuerpo, no con Dios. ¿Sí o no? Sí, en paz contigo mismo. Y te engaña, hermano, porque es un engaño. Aleluya. Porque es un engaño, hermanos, aleluya. Es como el que amontona riquezas, como aquel rico que amontonó riquezas de millones y le dijo a su alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, come, bebe, regocígate. Pero una voz le dijo, necio,
esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has sembrado, ¿para quién será? O sea, por lo que tú te desvelaste, por lo que tú te mataste, por lo que tú sufriste, por lo que luchaste, ahora, ¿para quién será lo que dejaste? Y Salomón dice, yo no sé que si el que viene atrás de mí será sabio o necio para que haga bien de lo que yo le dejé a mí. No sé. Cristo vive para siempre, hermano. ¿Verdad? Entonces, querido hermano, dice Pablo, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, dice, el pecado en vuestros cuerpos mortales. Aleluya. De modo que lo obedezcáis ¿en qué? En sus concupiscencias. Y vimos que la concupiscencia se refiere a un deseo intenso de obtener placer, de sentirse placentero, de sentirse tranquilo. Aleluya. ¿A quién hace feliz usted si no viene al culto? A Dios no, a su carne sí. ¿Sí o no? ¿A quién hace feliz, hermano? Pero aquí donde está viniendo, usted está agradando a Dios, hermanos. Porque yo no sé cómo vino usted, si con pruebas, con luchas, con dificultades. Yo no sé, hermanos, si con problemas, si con necesidades. Pero usted está aquí, hermanos, aleluya, y ha sujetado esa carne y decirle, tenemos que buscar a Dios, amén. ¿Verdad que sí? Tenemos que buscar a Dios. Y eso es lo mejor para nuestra vida. Eso es lo mejor para mi alma. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso el salmista se compromete y le dice a Dios, hermanos, una cosa he demandado y esta buscaré, dijo. Aleluya. Él sabía que esas cosas le iban a costar, hermanos, aleluya, porque no le dan placer a la carne, le dan placer al espíritu. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? ¿Verdad que sí? Y él dijo, una cosa he demandado y por esta yo buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él sabía que no era fácil, hermanos, porque no es placer para la carne, es placer para el espíritu. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Es placer para el espíritu. Gloria sea al Señor. Porque aquí lo que se alegra es su espíritu. Su carne, si usted se da cuenta, su carne a veces está con un dolor, dice, ay, hoy no voy a ir a la iglesia porque tengo un dolor. Pero qué casualidad que después de que ya se pasó la hora del culto, se le fue el dolor. Pasa. Y a veces sucede que no vino al culto y se tomó hasta 10 pastillas y no se le quitó el dolor igual. Cristo vive para siempre, hermano, ¿saben? Y dejó de agradar a Dios. Dejó de agradar a Dios, hermanos, porque Dios está viendo su esfuerzo, su sacrificio. Y acuérdese que Dios, hermanos, aleluya, es un Dios de misericordia que recompensa a aquel que es fiel, gloria a Dios. Hay recompensa para los fieles, amén. La palabra de Dios lo muestra. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces Pablo dice, no reine, verso 12, no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. O sea, lo que Pablo está diciendo, no obedezcas al pecado en sus concupiscencias. No te dejes llevar por tener una vida de placer. Gloria sea al Señor. El que está fuera de Cristo vive en la concupiscencia, porque a todo le da placer, hermanos. Le da placer a sus ojos, le da placer a su boca. Gloria sea al Señor. Incluso el que es chismoso fuera de Dios, dice, yo no soy chismoso, dice, amén. Yo soy comunicativo, amén. Hasta le cambia la manera, ¿verdad, amén? Gloria sea al Señor. Yo lo digo porque me lo contaron, amén. Amén, gloria sea al Señor. Mi pecho no es bodega, amén. Y hay muchos refranes, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Que la gente tiene, hermanos, pero ellos viven en su concupiscencia, hermanos, amén. Y se pelean, hermanos. Yo he visto pleitos en calle cuando uno pasa, hermanos, gente alegando en la puerta de otro, hermano. Peleando, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Agarrándose y diciéndole a la señora, salga porque la voy a agarrar del pelo, amén. Y uno ve y uno pasa y dice, Dios nos libre, gloria a Dios, amén. ¿Verdad? Porque la gente vive así, pero ellos viven en sus concupiscencias. O sea, los domina que la carne. Aleluya.
Y yo le quiero decir, hay 4 cosas que tenga cuidado, que no mueren en ninguno de nosotros, ni yo que soy pastor a mí. Yo he notado 4 cosas. Una es la avaricia, la codicia, el orgullo y la concupiscencia. Esas cosas no mueren en nadie, en ninguno. Esas ahí las tiene usted, hermano. Por eso el Santiago dijo, gloria al Señor, de su propia concupiscencia. O sea que usted no está libre. Lo que usted está haciendo es, aleluya, no dándole lugar que lo gobierne la concupiscencia a usted. Porque usted no se ha escapado de la naturaleza pecaminosa. Ahí está con usted, amén. Note usted, gloria a Dios, usted se aleja un poquito de Cristo, hermano, y le sale alguien allá, hermano, gritándole, hablándole. Rápido usted se arremanca la camisa aunque sea cristiano, hermano. ¿Verdad que está vivo todavía? ¿Sí o no? Sí. Y usted cuando o le dicen algo, usted siente un fuego que le sube, hermano. Una llama y que, hermano, lo enciende, gloria a Dios. Y usted por momentos quizás en la lengua ya tiene las mismas palabras que decía antes. Porque eso está vivo todavía, gloria sea al Señor. Eso está ahí. El apóstol Pablo dice, considérate. Pero diciendo, no estás muerto. Considérate como muerto de esas cosas. Pero estás vivo todavía. Y estás, hermanos, aleluya, puedes cometer un pecado, aleluya, porque ahí está la concupiscencia. Y yo le decía, se refiere a un deseo intenso de obtener placer. Aún hasta quedarnos en casa a veces nos puede dar placer, hermanos. Ay, no voy a ir a la iglesia. Es que no sé, siento escalofrío en todo mi cuerpo. No sabes si es escalofrío del diablo, hermano, unido con la carne. Y quiero decirte, hermanos, aleluya, que el peor enemigo del hombre ni siquiera es el diablo, hermanos. Quiero decirte que no, el peor enemigo del hombre no es el diablo. No es el diablo. El peor enemigo del hombre no es el diablo. Por eso el diablo no tiene que hacer mucha fuerza. A veces la gente dice, el diablo no me dejó que fuera de la iglesia. No, fue tu propia carne, hermanos. Y el diablo estará pelón, dirá, todos me echan la culpa a mí. Cristo vive para siempre. Es lo que tienes adentro, tu propia carne, tu propio deseo, tu propio orgullo de a veces no querer hacer la voluntad de Dios. Sí, eso dice la palabra del Señor. Mire lo que dice Efesios 4:22. Ahorita vamos a comprobar que va a ver que no es ni siquiera el diablo el peor enemigo del hombre. Cuatro 22. Dice el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, que dijo, del despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está ese hombre? Dice, está viciado. ¿Y qué es estar viciado? Es tener vicio. Tiene un vicio. El que toma tiene un vicio que no lo puede dejar. Cristo vive para siempre. El que fuma tiene un vicio que no lo puede dejar. Usted ve, ¿verdad? Que dice, es que no lo puedo dejar. No puedo, es que siento que me muero. El que está enviciado incluso hasta de la Pepsi y de la Coca siente que que el aire le falta, hermano, cuando no puede tomar eso. Man. Cristo vive para siempre. No puede pasar un día, hermanos, amén, sino que no es ni rico, hermano, es más, ¿qué cree que más toman coca los pobres que los ricos? Porque los ricos se cuidan más que los pobres. Amén. Y los pobres, hermanos, aleluya, apenas ganan quizás 200 pesos diarios, pero son 3 Coca-Colas a veces al día. Una en la mañana, una al mediodía y una en la tarde. ¿Cómo va a prosperar usted así, hermanos? Cristo vive para siempre, ¿ven? ¿Verdad que sí, amén? Ve uno en la mañana, parece que fuera una medicina, hermanos, amén. Donde quiera que va, uno ve ahí a los niños ya
a las 8 de la mañana ya van con la coca en la bolsa, hermanos. Ya, porque ya va a ser la hora. Mire, 3 al día, Cristo vive para... Y eso se convierte en ¿qué, hermanos? Se convierte en un vicio, hermanos, ¿saben? Y yo creo que ningún cristiano debe estar enviciado ya, hermanos. Yo digo que ningún cristiano debe ser dominado por esas cosas. Cristo vive para siempre. Nosotros con mi familia tomamos cuando nos da por allá, hermanos. Amén. O cuando nos invitan allá, gloria sea al Señor. Pero no tenemos ese vicio, porque le digo que hasta esas cosas envician a la gente, hermanos. Y la gente está dominada por esas cosas. Cristo vive para siempre. Y por eso nos dice el verso aquí 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Mire que está, no dice que estaba. ¿Qué dice? No dice que estaba, porque si dijera estaba, era en tiempo pasado. Pero quiere decir ahora, ¿qué dice? Que está, o sea, aún está, gloria sea al Señor, porque mientras esté en esta tierra y mientras esté en este cuerpo, Cristo vive para siempre. Mientras esté en la tierra y está en este cuerpo, está, hermanos, aleluya, propenso, aleluya, a caer, hermanos, amén. Y por eso el apóstol Pablo nos dice aquí que está, o sea, como diciendo, no se descuida, amén, porque aún este cuerpo está, no ha sido curado, hermanos. Cristo vive para siempre. No ha sido curado para siempre. O sea, está. Dice la palabra, gloria sea al Señor, dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado, o sea, está viciado, conforme a los deseos engañosos, aleluya, está acostumbrado a los deseos engañosos, hermanos. El que estaba acostumbrado a mentir, hermanos, aleluya, hoy ya no miente, porque Cristo, hermanos, aleluya, dirige su vida y tiene el temor de Dios. Pero uno ve que hay cristianos que ya son cristianos, pero a veces siguen mintiendo. Cristo vive para siempre. Y dice la palabra del Señor, hermano. La Biblia nos dice, hermanos, aleluya, gloria sea al Señor, que este cuerpo, este viejo hombre, dice, despojado, él dice, despojados del viejo hombre, y allá en Romanos dice, considérate muerto, aleluya, y aquí dice, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra, vestidos del nuevo hombre. ¿Y quién es ese nuevo hombre, hermano? Ese nuevo hombre es Cristo, hermanos. Ese nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre. ¿Y Cristo cómo fue, hermanos? Cristo fue obediente hasta la muerte, dice la palabra de Dios. O sea, y por eso dice la palabra del Señor, vestidos del nuevo hombre. Que nos tenemos que, porque si no estamos vestidos del nuevo hombre, estamos viviendo en la vieja naturaleza, dirigidos, ¿por qué? Dirigidos por la carne para hacer lo malo. Cristo vive para siempre. Mire, el que es hermano pleitista, aleluya, hermanos, aleluya, se tiene un placer, gloria sea al Señor, cuando pelea con otro, cuando le pegan o pegan y ya peleó, ya se siente satisfecho, aunque lo hayan golpeado, pero ya estoy tranquilo porque no me dejé, amén. Como decía una señora por ahí, aunque sea debajo, pero es pleito, ¿verdad? El que habla malas groserías y viene alguien y lo quiere maltratar, gloria sea al Señor, empieza, hermanos, aleluya, también a maltratar, a decir palabras, a ofender, y al fin de tanto queda satisfecho, ¿verdad? Porque ya sacó todo lo que, el odio que él sentía. Cristo vive para siempre.
¿verdad? Y eso es, hermanos, aleluya, se refiere a un deseo de obtener placer. Y se siente placentera porque dice, ya desahogó, hermanos. ¿Y qué logró con maltratar a otros? ¿Qué logró, hermanos? Nada. En sí no logró nada. Lo único que se logró es conocer a la persona, todo lo que trae en su corazón. Por eso los cristianos somos diferentes al mundo. Porque nosotros ya no somos dominados por nuestra propia concupiscencia, sino por hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Por eso nos dice la palabra, Romanos 8:1, mira lo que dice. Cristo vive para siempre. A su nombre. Romanos 8:1, que dice al verso 3, que dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a qué, hermanos, conforme a la carne, no andan conforme a las concupiscencias, o sea, no le dan placer a su propia carne, sino conforme a quién, conforme al Espíritu. Dice la palabra, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a qué, a la carne, no andan conforme a la concupiscencia de la vida, hermanos. No andan dirigidos por sus propios placeres, por sus propios gustos. Para ellos, dice la palabra, no hay condenación, amén. Para los que no andan satisfaciendo la carne. Cristo vive para siempre. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿en dónde? En la carne, y todos estamos en este cuerpo todavía, hermanos. Cristo vive para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Por medio de qué somos débiles? Por medio de la carne somos débiles. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermanos? Aquí nadie me puede decir que es fuerte, hermanos. Amén. Todos somos débiles en la carne. ¿Cuántos alaban al Señor? No, es que yo soy bueno, yo resisto. Es más, dijo un hombre en una ocasión, yo me puedo ir a la playa y yo no peco, amén, porque yo ya soy maduro, ya estoy fuerte, hermano, amén. No. Nadie es fuerte en su propia fuerza, amén. Si somos fuertes y estamos en pie, es por la ayuda de Dios, hermanos. Nadie es fuerte, hermano. Todo dice la palabra. El mismo apóstol Pablo, siendo un hombre, hermanos, aleluya, de aquellos hombres, hermanos, que era celoso de la ley del Antiguo Testamento, él dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Hermanos, llevarnos hacia Cristo, porque como éramos pecadores, éramos seducidos por el pecado, éramos dominados por el pecado, éramos sometidos por el pecado, pero gracias a Cristo Jesús que nos libra, hermanos. Él nos da fuerza. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Él dice, porque lo que era imposible, mire, hasta para la ley era imposible, por cuanto éramos débiles. La ley era buena, pero la naturaleza era débil, la naturaleza nuestra. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Y yo le quiero decir, hermanos, hermanas, aleluya, usted le da libertad a sus concupiscencias, porque esa ahí está con usted todavía, esa no está afuera. Le da libertad a sus concupiscencias, aleluya. O sea, siente placer y usted, hermanos, aleluya, es dominado por ellas. Porque la Biblia nos dice que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Y por eso dice, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Cómo vino Cristo, hermanos?
en carne de pecado. Y Hebreos nos dice la palabra que fue tentado en todo, hermanos. Aleluya. Él fue tentado, él fue humano así como usted. Por eso usted no puede decir, hermanos, que no se puede. Y ahí sí Dios no le va a entender. Porque Dios va a decir, yo envié a mi hijo en carne y él pudo vencer. Y si él pudo, usted también puede vencer, hermanos, aleluya. Usted decirle a la carne, hasta aquí llegaste, carne, ya no te voy a obedecer a mí, le voy a obedecer a Dios. Porque en él hay victoria, hermanos. Si usted obedece a Dios, si obedece a Cristo, hermanos, aleluya, tendrá victoria, amén. No a la concupiscencia, porque la concupiscencia lo acompaña todos los días. Cristo vive para siempre. Y de repente se le mete y dice, hoy no quiero ir al culto, amén. Miren la hora, ya es tarde, ya son las 8 y feria, amén. Ya no voy, amén. ¿Verdad que sí, amén? Y dice, pues voy el viernes, como diciendo la carne, confórmate, vas el otro día, amén. Y lo domina, ¿verdad, amén? Y lo vence, hermanos. Por eso le digo que el peor enemigo del hombre es la propia carne. ¿Qué dice la palabra en el 26 del capítulo 8? Pero mire qué ayuda tenemos nosotros hoy. Y de igual manera que dice, el Espíritu nos ayuda ¿en qué, hermanos? En nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. ¿A quién debemos de pedirle ayuda? Al Espíritu, hermanos. Él nos ayuda. ¿En qué? En nuestras debilidades. Amén. Él nos ayuda. Si usted le pide a Él, yo estoy seguro que Él le oye, pero de corazón, hermanos. Y cierren la puerta a la concupiscencia, que ya no lo domine. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor, hermano? Dice la palabra, Santiago 4:1. Alabado Dios. Santiago 4:1. Escuche, ¿qué dice la palabra? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en dónde? Mire, ¿en dónde combaten, hermanos? El pie del alma le dice, voy a ir al culto, pero el pie de la carne le dice, estás cansado. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí, amén? El pie del alma le dice, hoy sí voy a ir al culto, voy a ir al culto, voy al culto, voy al culto. Pero la carne le dice, no vayas, estás cansado. Mañana te toca trabajar duro. Mira, mañana vas a hacer esto. Mejor ve el viernes. Y ya el viernes le dice, vas el domingo. El domingo le dice, vas el martes. El martes le dice, ve el viernes. Y nunca lo quiere soltar. A su nombre, yo digo por los medios de comunicación que puede que haya alguien que nos vaya a escuchar por ahí, amén. Que la concupiscencia no lo quiera soltar, amén. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces dice la palabra, ¿de dónde vienen, dice Santiago, las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en dónde? En vuestros miembros. O sea que usted tiene que entender que en usted mismo tiene una guerra, hermanos. Usted no necesita pelear con nadie. La guerra ya no es con los filisteos ni los saduceos. La guerra es con usted mismo, la guerra, hermano. Si voy, no voy. Y mire, note usted que hasta usted habla con su propia carne a veces. La misma carne le dice, es que hoy estás cansado, le dice la carne. Pero usted no dice, no dice así, dice, hoy estoy cansado. Pero la carne le está diciendo, estás cansado. ¿Sí me entiende? Hoy no vayas, mira lo que te vas a perder, lo que no vas a hacer, lo que vas a dejar de hacer. Si tú no vas a aprovechar el tiempo. Y mentira, lo está desaprovechando. Está perdiendo su vida, su tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano?
Dice la palabra de Dios, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Quiere decir que en ustedes hay una guerra, hermanos. Usted tiene una guerra. ¿Y quién gana? Usted tiene una guerra. Usted tiene una guerra ahí, en su propio cuerpo. Usted tiene una guerra, hermanos. Una guerra hay en usted. Y eso debe entender todo cristiano, que usted en Cristo Jesús debe de ganar esa guerra, hermanos, y decirle: yo no voy a vivir para la concupiscencia de mi carne, yo voy a vivir para Cristo, yo voy a vivir para Dios, yo le voy a obedecer, aunque así me cueste, yo tengo que servirle a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dice la palabra, 1 Juan, mire, vamos a 1 Juan, capítulo 2, verso 16. Mire todas estas concupiscencias, hermano, que existen. ¿Lo tienen? Porque todo lo que hay en el mundo, mire, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino ¿de quién? Del mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo pasa y sus deseos. Lo que usted hoy está haciendo, otros ya lo hicieron, hermanos. Amén o no amén. Lo que usted ya trabajó, otros ya lo hicieron igual que usted, amén. Pero equivocadamente, ellos murieron en sus delitos y pecados. Pero usted tiene la oportunidad de que Dios le está hablando, hermanos, aleluya, que no viva como vivieron los otros, amén. Aleluya, gloria a Dios. Como mi hermano que vende nopales, otros ya vendieron nopal como él y ya murieron. Y otros quizás hasta más joven. Cristo vive para siempre, ¿sí o no? O lo que usted haga, el trabajo que usted haga, otros ya lo hicieron también, pero murieron en sus pecados porque no le prestaron atención primero a la palabra de Dios. No obedecieron a la palabra de Dios, de los cuales algunos de los que ya murieron ya no existen y ya están en el infierno, hermanos. Usted tiene vida, usted tiene que aprovechar el tiempo. Toda, aleluya, la locura que usted ha hecho, otros ya la hicieron también, amén. Cristo vive para siempre. Así como usted vive, otros ya vivieron también, amén. Y perdieron su alma, amén. Cristo vive para siempre. ¿Por obedecerle a quién? A la concupiscencia de la carne. La concupiscencia es ese deseo que te separa de hacer la voluntad de Dios. Esa es la concupiscencia. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Aleluya. Y para no obedecerle a Dios, queridos hermanos, hay que reaccionar, hay que pensar, aleluya, no voy a dejarme ser dominado por la concupiscencia de mi carne. Vamos a Santiago, ya terminamos. Santiago, aleluya, capítulo 1:13. Cuando alguno es tentado, aleluya, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Por eso le digo ahora que el peor enemigo del hombre ni siquiera es el diablo, es usted mismo, hermano, es su carne misma, la carne que usted anda. Si usted se toca, es esta carne, hermano, esta carne, tóquese donde sea si quiere, hermano, porque es la carne completa, hermano. Cristo vive para esa carne que usted anda, es un cascarón nomás, hermanos, que no quiere nada del cielo, hermano, pero que su alma sí quiere del cielo, su alma sí quiere de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Cristo vive para siempre. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Sino que cada uno dice, cuando de su propia concupiscencia
es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué, hermanos? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Gloria sea al Señor. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, gloria sea al Señor. Es como algo, hermano, como algún animalito que quizás, hermanos, aleluya, está acostumbrado. Ejemplo, las personas que pastorean allá ganado, quizás en el campo, y usted ve que aquel animalito que está acostumbrado a comer quizás el trigo, el sorgo, y se mete en eso, el que ya está acostumbrado a eso, lo sigue, amén, y usted quiere hacerlo siempre. Y la carne esta, hermano, siempre quiere apartarnos de Dios, siempre quiere separarnos de Dios, pero usted tiene que ser valiente, como dice la palabra en 2 Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Cuántos saben que tienen un Cristo que ha vencido a la carne, hermanos? ¿Cuántos saben que hay un Cristo que ha vencido al pecado, hermanos? Y si Él venció, usted también puede vencer. Todo es que usted diga, sí puedo en el nombre de Jesús. Sí puedo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aunque su carne diga que no puede, hermano, su espíritu diga, sí puedo con la ayuda de Cristo. Él me va a ayudar. Él me va a sacar adelante. Él me dará fuerza. Él abrirá camino. Él me abrirá las puertas. Él me ayudará, hermano. Yo estoy seguro que Él le ayuda. Todo aquel que tiene el deseo, amén. Póngase de pie en esta hora. Todo aquel que tiene el deseo, yo le aseguro que sí va a poder, amén. Sí va a poder vencer. Vencer la carne, hermanos, aleluya. Gloria sea al nombre de Cristo. Oh, dígale, Señor, aquí está mi vida, Señor. Yo me considero que soy débil, Señor, pero con tu ayuda soy más que vencedor, mi Dios amado. Con tu ayuda, Señor, aleluya. Gloria a Dios, me vas a ayudar a vencer, Dios mío, todas estas condiciones de las cuales, Padre, hoy hemos hablado, Dios eterno. Padre que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres grande y poderoso, Dios del cielo. Gracias, Dios mío, tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, mi Dios. Tú nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Que no seamos vencidos de lo malo, Señor. Que no seamos vencidos de la carne, Dios mío. Que no seamos vencidos de la concupiscencia, Dios. Danos fuerza, Dios mío. Danos fuerza, mi Dios eterno. Danos fuerza, mi Dios. Pídale fuerza a Dios, hermanos, para seguir venciendo, gloria a Dios. Para seguir venciendo esa carne, gloria a Dios. Para seguir venciendo, gloria a Dios. Mire, a veces esa concupiscencia no quiere que usted se arrodille, no quiere que usted lea la Biblia, hermanos, aleluya. Oh, dígale, Señor, aquí estoy. Si tú me ayudas, Señor, con tu ayuda soy más que vencedor, mi Dios amado. Ayúdanos a cada instante, a cada momento, Dios mío. Líbranos de todos esos pecados, Señor. Líbranos de toda esa obra mala, Señor.